Continuando con la revisión de este quiz geométrico o prueba diagnóstica, comenzaremos con el concepto de área de las figuras planas. Cuando hablamos de área de figuras planas o figuras geométricas, nos estamos refiriendo a la superficie que se encuentra dentro de los polígonos. Esto significa la región del plano limitada por los lados de un triángulo u otra figura. Es importante distinguir dos conceptos que generalmente se utilizan como sinónimo y no lo son: la palabra superficie y la palabra área. La superficie se refiere justamente a esta región del plano de dos dimensiones, que en el caso de la figura presentada en la imagen es de color amarillo. Eso es una superficie o una región poligonal. Cuando hablamos de área, cuando a esa superficie le indicamos un número que generalmente está expresada en unidades cuadradas, como centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Por ejemplo, si la superficie aquí indicada midiese 15 centímetros cuadrados, eso de decir 15 nos estamos refiriendo al área de un rectángulo. Ejercicio 6. El área de un triángulo es 48 centímetros cuadrados. Si su base es 12 centímetros, calcule la altura. En general, para determinar el área de un polígono, se utiliza el producto de dos elementos perpendiculares de un polígono. ¿Qué significa elementos perpendiculares? Son aquellos que al intersectarse forman un ángulo recto, ¿ya? En la figura del triángulo ABC en verde se distinguen dos elementos que son perpendiculares entre sí: el trazo AC, que corresponde a la base del triángulo, y BH, que corresponde a su altura. Es muy importante destacar que primero se determina la base y después se determina la altura del triángulo, porque en función del trazo que elijamos, esa es su altura y que es única. En el segundo triángulo, que específicamente corresponde a un triángulo rectángulo, los catetos son aquellos trazos que determinan el ángulo de 90 grados o recto. De la misma manera, podemos establecer que uno de los catetos será la base, que es en este caso la línea horizontal, y la línea vertical corresponderá a su altura. ¿Qué es importante siempre destacar? Que estos elementos tienen que ser perpendiculares entre sí. El área de un triángulo es el semiproducto de la altura por su base respectiva. Área es igual a base por altura dividido 2. Eso significa la palabra semiproducto, la mitad. En algebraico podemos cambiar base por la letra B mayúscula, altura por H y dividido 2. Eso se conserva. Utilizando los datos dados, en este caso nos dicen que el área total del triángulo es 48 centímetros cuadrados y que su base es 12 centímetros, reemplazamos cada uno de estos valores en la expresión algebraica. Y nos queda que 48 es igual a 12 por H dividido 2. Hacemos las simplificaciones correspondientes. 12 es 2 por 6 por H dividido 2. Como hay un mismo número tanto en el numerador como en el denominador, se elimina. Y nos queda finalmente que 48 es igual a 6H. Acá podemos dividir por 6 o preguntar qué número multiplicado por el 6 me da 48. El valor entonces es que la altura mide 8 centímetros. Con estos valores podemos volver a determinar si realmente 48 es el resultado. Esa comprobación la hacen ustedes en su cuaderno. Ejercicio 7. Considere el trapecio que se muestra arriba. Si B mayúscula es igual a 17 centímetros, B minúscula es igual a 9 centímetros y H es igual a 15 centímetros, calcule el área
del trapecio. El dibujo representativo que tenemos acá, que nos muestra el problema, nos da un valor B mayúscula que representa la base mayor de la figura, que es un trapecio. El trapecio corresponde a un tipo de cuadrilátero que solamente tiene dos lados paralelos, base mayor, y cuyo valor es 17 centímetros. La letra B minúscula representa el otro lado paralelo, que también se llama base, pero es base menor, que vale 9 centímetros. Y la letra H representa la altura. ¿Cómo nos damos cuenta que están hablando de altura? Con una línea representa esto que es muy importante, la perpendicularidad. Podemos generalizar y decir lo siguiente con respecto al área de un trapecio, que se obtiene al multiplicar la semisuma de sus bases. En este caso sumamos la base menor más la base mayor y dividimos por 2. Y finalmente se multiplica por el valor que indique la altura. A esta forma resumida de anotar se llama formulación algebraica. Los términos que tengo que utilizar para obtener, en este caso, el área de este trapecio. Utilizando la fórmula dada y reemplazando los valores entregados en el problema, tenemos lo siguiente. El área va a ser igual a 9 más 17 dividido 2, multiplicado por el valor de la altura, que es 15. 9 más 17, 26, dividido 2 por 15. 26 dividido 2 nos da 13, multiplicado por 15. Finalmente, 13 por 15, 195 centímetros cuadrados. Y con ello hemos determinado el área de este trapecio. Ejercicio número 8. Si A es igual a 2 centímetros, B es igual a 8 centímetros y C es igual a 6 centímetros, calcule el área sombreada de la figura. La figura que se nos presenta a continuación está formada por dos triángulos y a primera vista podríamos determinar solamente el valor del triángulo en blanco y no poder calcular en este caso el área sombreada. Una otra forma de verlo es que la figura total correspondería a un trapecio. Por tanto, lo que nosotros podríamos hacer es primero determinar el área del trapecio total y descontarle o eliminar el triángulo en blanco que ya podemos saber. Utilizando las fórmulas vistas en los ejercicios anteriores, podemos entonces utilizar la fórmula del área del trapecio, de la semisuma de sus bases multiplicado por su altura, y restarle el área del triángulo rectángulo, que se obtendría con el semiproducto de su base por su altura representativa. Utilicemos los valores dados. En el caso del área del trapecio, tendríamos que es 6 más 8 dividido en 2 y multiplicado a su vez por 2, que corresponde al valor de la altura. Sumamos 6 más 8, eso nos da 14, dividimos por 2, nos da 7 y multiplicamos por 2. Y eso nos da 14. En tanto, el área del triángulo correspondería a 8 por 2 dividido 2. 8 por 2, 16, dividido 2, 8. Finalmente, 14 menos 8 nos daría 6 centímetros cuadrados. Por tanto, el área del triángulo BCD desconocido es 6 centímetros cuadrados. Ejercicio 9. Si R, radio, es igual a 9 centímetros, calcule el área sombreada de la figura de arriba. La figura de arriba, si nos damos cuenta, corresponde a un círculo que dentro de él enmarcado se encuentra un cuadrado. Lo que nosotros tenemos que determinar es solamente el área sombreada. ¿Qué significa esto? El área que queda en los bordes. Aquí es muy importante definir los siguientes términos o diferenciarlos. Circunferencia y círculo no son lo mismo. Cuando yo me estoy refiriendo
a circunferencia, lo que yo estoy hablando es del borde. Supongamos que tenemos un tacho grande, circular, y la parte superior sin tapa, el borde, a eso se refiere la circunferencia. Por tanto, la circunferencia siempre tiene longitud, nada más. No tiene grosor, no tiene espesor, solamente tiene longitud o perímetro, como lo que ya vimos anteriormente. En cambio, cuando hablamos de círculo, y está representada por la superficie verde que tenemos acá, nosotros podemos hablar también de perímetro y además podemos hablar de área, que se destaca la tapa inferior del tarro, que eso se ve que tiene una superficie. Por tanto, cuando yo hablo de círculo, puedo hablar de área y puedo hablar de perímetro de circunferencia. En cambio, en la circunferencia no puedo hablar de área. Por tanto, tenemos que determinar el área del círculo y restarle, en este caso, el área del cuadrado. El área del círculo se obtiene al multiplicar el valor irracional pi multiplicado por el valor del radio al cuadrado. Quiere decir esto, multiplicar 2 veces ese valor. Con respecto al valor del cuadrado hay que tener un poco de cuidado. En este caso, el valor que podemos determinar del cuadrado en función de la figura es que la diagonal de ese cuadrado equivale a 18. ¿Qué quiere decir eso? 9 más 9. Eso nos da la diagonal de. Por otro lado, la diagonal de todo cuadrado corresponde al valor del lado raíz de 2. Si nosotros juntamos estas dos ideas, obtenemos que 18 va a ser igual al lado raíz de 2. ¿Qué significa esto? Buscar un número que multiplicado con raíz de 2 me dé 18. Muy difícil hacerlo en forma mental. ¿Qué es recomendable hacer? Ocupar una calculadora y al 18 dividirlo por raíz de 2. En este caso, el valor que nos da la calculadora es 12,7279. Si eso ustedes lo multiplican por raíz de 2, debería volver a darles un valor aproximadamente igual a 18. Como estamos ocupando raíz de 2, ese es un número irracional y por tanto es con desarrollo decimal infinito. Pero vamos a ocupar solamente 4 decimales. Por tanto, el lado de ese cuadrado mide 12,7279. Por tanto, el área del círculo sería, área es igual a 9 al cuadrado multiplicado por 3,1416. Eso nos da 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. 81 multiplicado por 3,1416. Finalmente, eso nos da un área igual a 200,4696. Que lo podemos aproximar, para hacer más simple el ejercicio, a 2,55. Por el otro lado, área del cuadrado es igual a área es igual al lado al cuadrado, que significa que yo tengo el valor del lado y lo multiplico 2 veces. Como habíamos determinado, 12,7279 al cuadrado nos da 161,9994, el cual también podemos aproximar a 162. Una vez que ya tenemos los dos valores del área del círculo y el área del cuadrado, lo que hacemos en la figura entonces es a la área total del círculo extraerle esta área del cuadrado y solamente nos queda la área sombreada solicitada. En este caso, 255 restado a 162 nos da un valor aproximado del área sombreada de 93 centímetros cuadrados. Y hemos determinado en este caso el área solicitada.